Bueno, arrancamos. Eh, la mayoría estuvo el martes, así que más o menos tienen idea. ¿Se acuerdan cuál es? Bueno, habíamos dicho que esta clase es sobre descomposición de problemas. Como dice el título, la idea es poder separar la solución o las partes de mi problema y plantear las soluciones a través de esas partes en distintos módulos, que bueno, eso ya lo vimos, que eran funciones o procedimientos, para que cada uno de esos módulos o procedimientos, ¿cuál era la condición de cada uno? Van a tener que hablar, porque si no, no les voy a dar clase. ¿Cuál era la condición que tenía que tener cada uno de esos módulos? Que cumpla solamente un propósito. Bien, esto es lo más importante, que no se tienen que olvidar ni en algorítmica 1 ni en algorítmica 2, porque después se pierde ese concepto en el pasar del tiempo. Cada módulo, ya sea una función o sea un procedimiento, que vieron que tenía sus diferencias, tiene que hacer una única cosa, una sola, ¿sí? Eso es como la base de la modularización, ¿sí? ¿Qué era lo básico que habíamos dicho, las 3 o 4 cosas que habíamos dicho que tenían todos los problemas? Podríamos decir que son 4. ¿Cuáles eran los 4 módulos principales que tienen todos nuestros problemas? O si se acuerdan uno, aunque sea, y por ahí otro compañero los ayuda a completar los otros 3. Ingreso de datos. Bien, ese es el primero, siempre, ingreso de datos. ¿Qué más? ¿Que tiene una salida? Bien, la parte de impresión, bien. Consistencia, hacer la consistencia. Siempre la consistencia, bien. Y faltaría uno, Y procesamiento. procesamiento. Bárbaro. Esos son los 4 módulos que voy a tener siempre, ¿sí? Eh, si, por ejemplo, tuviera que procesar números que se generan aleatoriamente, bueno, ahí no tendría ni consistencia ni ingreso de datos. Pero hablando en términos generales, esas son siempre las 4 partes que tengo que tener. Bien. Bueno, ¿se va viendo que cambia de diapositiva? Sí. No sé si lo ven bien, lo tengo un poquito más chico que cuando digamos, se presenta, para poder ir viendo el chat también y demás. Calculo que se ve, y si no, de última por ahí lo pueden ver en PDF. Bueno, dice, un buen diseño de programa implica, entre otros aspectos, que un problema se divide en subproblemas. ¿Sí? En el ejemplo que teníamos acá, que no sé si se había podido ver la diapositiva, tenemos ahí, por ejemplo, de muchos subproblemas, tenemos el A, el B, el D, el E y el F, tenemos el ingreso de datos, y en ese ingreso de datos tenemos aparte la parte de consistencia que valida documento, valida edad y valida el código postal, ¿sí? Cuando hacemos este dibujito, que lo van a usar en algún momento, este dibujito o esta red se llama diseño descendente o top-down, y lo que hacemos es dividir nuestro problema original. Acá no diría problema, diría, por ejemplo, no sé, clínica, suma de operandos, número combinatorio, ¿sí? Esto iría ahí en problema. Después tenemos todas las partecitas, y capaz alguna de esas partes se divide en otras subpartes, como en el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Y acá les puse algo importante, no forzamos divisiones, no porque yo quiera hacer más módulos. Por ejemplo, si estamos trabajando con suma de números que se generan aleatoriamente, no voy a forzar un ingreso de datos, ¿sí? Porque bueno, por ahí no hay, ¿sí? Pero en general los 4 que dijimos están siempre, ¿sí? Si voy muy lento o muy despacio, me avisan. Con respecto a la importancia de la modularización, sirve, en principio, bueno, habíamos charlado de la reusabilidad de código. ¿Se acuerdan que en el número combinatorio cuántas veces usábamos el factorial? ¿Se acuerdan? Que habíamos visto en el pizarrón. Como 3 veces era, ¿no? Como 3 veces, claro. Entonces, uno de los
digamos, las cuestiones más importantes de la modularización es, para no repetir, en este caso de la combinatoria, 3 veces el código de factorial, como haríamos, igual ahora lo vamos a ver de nuevo ese código, en vez de hacerlo 3 veces, lo que hago es, lo armo una vez en un módulo, que en este caso, como responde a una operación matemática, lo poníamos en una función, y reuso ese código. Esa era una de las cuestiones importantes de la modularización. Después, el trabajo en equipo o la división de tareas, ya van a ver eso cuando en Algorítmica 2 hagan también un desarrollo entre todos, o entre todos no en grupo, van a ver que yo no puedo sentarme a escribir como el mismo pedacito de código, no podemos sentar 4 a eso. Entonces, por ahí yo separo, bueno, vos te vas a encargar de esta parte, vos te vas a encargar de esta otra parte, ¿sí? Imagínense que todavía estamos haciendo programitas chiquitos, pero ya en Algorítmica 2 los desarrollos son más grandes y ya es válido poder hacer una división de tareas, ¿sí? Pero después en la vida real, si alguno trabaja en programación, sabe que en general se trabaja en equipo y que hay que hacer una división de tareas, ¿sí? Después para el mantenimiento del programa, desde lo básico que decíamos antes de que las constantes nos facilitaban el mantenimiento o modificaciones en el programa, también pasa en este caso, ¿sí? La comprensión del código, si yo tengo mucho código todo en el programa principal, se hace más complejo. En cambio, si voy generando módulos, funciones o procedimientos con su nombrecito bien representativo de la tarea que cumplen, va a ser mucho más fácil que yo pueda entender, aún sin entender el código. Si yo no sé lo que es el factorial, o no sé cómo se resuelve un factorial, pero dice que la función es un factorial, aunque no me acuerde cómo se hace la cuenta del factorial, listo, esto hace el factorial, independientemente de que no lo sepa matemáticamente. Esto hace el factorial, listo, se ocupa de eso. Y puedo entender el código y el hilo de todo mi programa mucho más fácil. Y después para la verificación y depuración del código, siempre que yo tenga que, les va a pasar que por ahí, o les ha pasado, por ejemplo, no sé, cuando probaban el código del práctico y veían que había bucles infinitos, bueno, ahí tengo que empezar a depurar, a ver en qué parte de mi código estoy teniendo el problema que genera el bucle infinito. Lo mismo acá, ¿sí? Si ya, no sé, no puedo ni siquiera ingresar los datos, y bueno, seguro que el problema de mi código no es que está en el programa principal, sino en el ingreso de datos, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, dice que es un módulo, un conjunto de instrucciones, además de un conjunto de definiciones de datos, cuyo objetivo es realizar una tarea específica y lógica. Se los puse en negrita para que no lo olviden. Bien. Después teníamos el ejemplo que habíamos visto de la combinación de m elementos tomados de a n. Les había dicho en clase que la cuenta estaba mal, pero en realidad se puede hacer como división o como multiplicación, ¿sí? Vieron que, bueno, ahí en el código van a ver la otra forma que tenía multiplicación, pero si hago división, como que primero hago el factorial de m, divido el factorial de n, y a ese total lo divido por el factorial de m menos n, está pasando igual ahí la multiplicación. Por ahí si lo hacen en papel se van a dar cuenta. Así que la cuenta estaba bien, ¿sí? Tenemos ahí cómo se genera la combinatoria y lo que charlábamos, si para generar la combinatoria necesito ejecutar 3 veces mi pedacito de código de factorial, directamente genero un módulo que se ocupe de eso. Si alguno no se acuerda lo que era la combinatoria, lo puede googlear, ¿sí? Pero es, por ejemplo, m elementos tomados de a n, y teníamos con repetición, sin repetición, etc. Bien, entonces teníamos, acá me quedo cortadito. Teníamos el programa, me acordé que les quería decir otra cosa, pero ahora cuando terminemos de ver el código. Teníamos el programa, se llamaba combinatorio, y después teníamos, bueno, los tipos. Acá les arreglé, vieron que decía flotante cuando estábamos en clase. Bien. Tenemos, en este caso no tenemos módulos, ¿sí? En este código que estamos viendo acá. Capaz que los que estuvieron en clase por ahí ya se lo acuerdan, todo lo que charlamos, lo voy a explicar de nuevo por si hay gente que no estuvo en clase. Vamos a arrancar, después analizamos lo de las variables. Tenemos en el programa principal esta parte que equivaldría a ¿qué? Esas líneas de código. De los módulos que hablamos. Bien, tengo mi ingreso de datos, perfecto. En este pedacito Los valida. bien, ahí hago la validación, la consistencia, muy bien. Ahí en comentarios van teniendo, ¿no? Dice, arranca el programa principal, hago consistencia de datos, los datos ya están consistidos o ya son válidos.
Bien, después dice, calculo el factorial de m. Vieron que la cuenta era factorial de m, factorial de n y factorial de m menos n. Entonces tengo todo para el factorial de m, mi código para el factorial de n y mi código para el factorial de m menos n. Que claramente es lo mismo porque estamos haciendo la misma cuenta. Si acá estaría, digamos, el código repetido, los tres sectores con el código repetido, que son los que además me van a fomentar a que genere un módulo para no tener que escribir tantas veces lo mismo. Y después, eso es parte del procesamiento, digamos, o una parte del procesamiento, y después tengo acá este pedacito donde genero ese cálculo, acá estaba igual con división, genero el cálculo, y después tengo esta parte que cuál sería. Bien, perfecto, la salida. Ahí vamos reconociendo ya en un código normal, que era lo que, o secuencial, que era lo que ustedes estaban generando hasta ahora, ya fíjense cómo van reconociendo las distintas partes. En base a esto, absolutamente todas las variables que ustedes ven desde el comienza hasta el termina están todas declaradas acá, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben. Si yo quiero utilizar una variable, la tengo que declarar en la zona de declaración de variables de mi programa. Esta es la zona de declaración de variables de mi programa principal, ¿sí? Digamos que yo declaro las variables del programa principal antes del comienza. Ese es el lugar para declarar todas las variables, digamos. Bien. En base a esto, tenemos una opción 2 de ese código donde tengo mi función de factorial, ¿sí? Tenemos este procedimiento de leo y controlo. Acá, que también lo charlamos en clase, ¿cuál sería como el cuestionamiento a este procedimiento? ¿Qué no estaría tan bueno de esto que está planteado ahí? ¿Que tiene dos objetivos? Bien, tengo un solo procedimiento para dos objetivos. Eso no está tan bueno, ¿sí? De todas maneras, acuérdense que a veces por tratar de poner todo el código en la misma diapositiva, que uno tiene que achicar un poco, ¿sí? Lo ideal sería tener un procedimiento de lectura de datos para también poner los mensajitos que tengo que indicarle al usuario lo que tiene que hacer, y en otro procedimiento de controlo la consistencia, ¿sí? Eso sería lo ideal. Bien. Luego de esas dos funciones, función procedimiento, recién acá arranca el programa principal. Acuérdense que todo lo que está adelante de comienza es de declaración. Tengo declaración de tipos, declaración de variables, declaración de funciones y procedimientos, ¿sí? Puedo declarar antes funciones, puedo declarar antes procedimientos. Es lo mismo. Lo único que me tengo que asegurar siempre es declarar algo si lo voy a utilizar después, ¿sí? Después tenemos el programa principal, que acá en un bucle, en un repetir, invoca al procedimiento leo y controlo. Luego invoca, en estos tres casos, invoca las tres veces a la misma función factorial. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas tres invocaciones? Lo hace con variable distinta. Exacto. En este caso tengo la variable que le envío a mi función factorial es m, acá le envío un n y acá le envío una resta, ¿sí? Que esta resta se resuelve acá y directamente ya entra el factorial con un solo número. El hecho de enviar distintos, acuérdense que los que están acá son los parámetros actuales, el hecho de enviar distintos parámetros actuales genera distintos resultados, ¿sí? Si yo tengo 7 elementos tomados de A4, no va a ser lo mismo el resultado de factorial de 7 que el factorial de 4, que el factorial de la resta, que sería factorial de 3, ¿sí? Y ahí obtengo tres valores distintos. El primer factorial lo voy a almacenar en mfac, el segundo factorial en nfac y el tercero en mnfac, ¿sí? Una vez que tengo esos tres factoriales, los utilizo acá para hacer la cuenta,
que esto tranquilamente podría estar en otro procedimiento, y después el imprimir, que también podría estar en otro procedimiento, ¿sí? Bien. En este caso, a diferencia de la opción anterior, en mi zona de declaración de variables del programa principal, ¿tengo absolutamente todas las variables que veo escritas? ¿Las declaro todas acá? No. No. Fíjense que, por ejemplo, tenemos, bien, num_aux, que es de tipo intervalo, ¿sí? Y esa no está declarada. ¿Por qué no está declarada en esta zona? Porque ya está declarada en el programa principal. No, no sería en el programa principal. Esta de acá que está marcadita. ¿Es una variable local? Bien. Todas las que fíjense que tenemos mi programa y mi zona de declaración de variables. Y después, tanto en la función como en el procedimiento, tengo una zona de declaración de variables. Las que yo declaro adentro de la función o adentro del procedimiento son variables locales al procedimiento o a la función. Y las variables que declaro acá son variables globales que aplican, digamos, a todo mi código, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Después, otra cuestión es este que está acá, que es un parámetro, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Este de acá era parámetro actual y este de acá. ¿No? Formal. Formal, bien. Los que están en la declaración de la función o en la declaración del procedimiento, que no están en ningún otro lado, no están ni adentro del procedimiento ni afuera del procedimiento, en este caso sí, pero ahora vamos a ver por qué. Las que están acá, los parámetros que están acá, que son los parámetros formales, porque son como, no sé, como para que los asocien, es como de forma, no sé, quería inventarles una asociación, pero son los que pertenecen a la declaración, ¿sí? Como los declaro acá, no necesito declararlos. En este caso, ¿por qué están declarados en las variables? A ver si alguno se da cuenta. Fíjense que el número de factorial no está declarado en las variables de acá. ¿Por qué esto sí? ¿Puede hacer de vuelta la pregunta? Sí. Dice, no. ¿Por qué número de la función factorial no está declarado entre las variables globales y m y n, que es, digamos, el parámetro formal o los parámetros formales de Leo controlo, porque estos de acá sí están declarados entre las variables globales? ¿Y será porque son del programa principal? Bien, entonces acá, y les dejé el ejemplo así porque les quiero aclarar algo. No hace falta que mi parámetro, veámoslo primero con la función y después con el procedimiento. No hace falta que mi parámetro formal coincida con mi parámetro actual. En este caso no coincide. Mi factorial trabaja con algo que se llama número, que es de tipo intervalo. Sí necesito que sea de tipo intervalo, o sea, tiene que coincidir en el tipo. Mi parámetro formal de la declaración tiene que coincidir con el tipo del parámetro actual cuando hago el llamado, ¿no? Acá estoy en control, perdón, acá, ¿sí? O sea que número tiene que ser del mismo tipo que m, que n y que mn, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, llamar a factorial con combi, no podría, porque combi es de tipo entero y factorial funciona con tipo intervalo, ¿sí? Sí necesito que sean del mismo tipo, pero no necesito que sean con el mismo nombre. Acá se llama número el parámetro formal y acá el parámetro actual se llama m, ¿sí?
Sin embargo, acá, como ejemplo, en el procedimiento que tampoco es necesario que coincidan los nombres o los identificadores de los parámetros formales, que serían estos dos, de los parámetros formales con los que utilizo en el llamado, que son los parámetros actuales, no hace falta que coincidan, en este caso se los dejé como ejemplo, pueden coincidir, pero lo que yo estoy declarando en mis variables del programa principal son estas variables que estoy utilizando en el programa principal, no son estas de acá. Coinciden en identificador, en general les recomendamos que no coincidan, ¿sí? En general se les pide que no coincidan, que funcione como el de factorial, que tiene un identificador para parámetro formal y distinto, o distintos, en este caso porque se hacen más llamados, identificadores para los parámetros actuales, ¿sí? Pero lo que está declarado acá no es esto que está acá, no son los parámetros formales de Leo Controlo, son los parámetros actuales que estoy utilizando en el programa principal. ¿Se entendió eso? Si no, lo vuelvo a repetir. No sé si el silencio es que se entendió o que no se entendió. Sí se entendió. Sí, bueno. Bien, entonces, declaro en la zona de variables, declaración de variables del programa principal, solamente las variables que utilizo en el programa principal. O sea que las que utilizo como parámetros formales, esas no las declaro en ningún lado. Ya cuando le pongo acá directamente en mi encabezado, este es el encabezado de la función, este es el encabezado del procedimiento, ya cuando las estoy poniendo ahí, que les estoy poniendo el tipo, esto ya funciona como declaración, ¿sí? Acá tengo la declaración de número y acá tengo la declaración de los parámetros formales m y n, ¿sí? Y acá tengo la declaración de las variables globales, que son parámetros actuales, de m y n también, ¿sí? Que claramente tienen que coincidir en tipo. Y después, aparte, cualquier variable que yo utilice dentro de mi función o dentro de mi procedimiento, la tengo que declarar en la zona de variables dentro del módulo. ¿Podría yo, por ejemplo, pregunta, dentro de mi programa principal, acá en el repetir, utilizar num_aux? Que está acá. ¿La podría llamar por acá? No. No. No, no se puede. Eso no se puede directamente. Porque el alcance de num_aux es acá adentro, nada más que acá. Ahí es solamente donde está visible, ¿sí? Ahí nace y muere la variable num_aux, lo mismo con numFac. Y lo mismo pasa acá con válido, ¿sí? Solamente funcionan ahí adentro, adentro del procedimiento donde fueron declarados. No puedo usar válido, no lo puedo usar ni en factorial ni en el programa principal, ¿sí? Eso es una cuestión de alcance. Bien. Esto es por ahí, para algunos les va a resultar un poco más difícil, ya se van a ir acostumbrando, ¿sí? Pero tienen que repasarlo, ¿sí? No es el caso de este, pero yo podría haber creado otro procedimiento que haga el procesamiento, o sea, que resuelva esta cuenta, ¿sí? Otro procedimiento más, aparte de los que están acá, otro más, y en ese procedimiento podría haber puesto mi función, ¿sí? Adentro. Lo podríamos probar. A ver. ¿Esto se ve? No. Voy a compartir todo así. Toda tu pantalla. Compartir. Ahí está. Ahí deberían ver todo. ¿Se ve el bloc de notas? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, lo que yo les decía, lo vamos a poner de este lado. No sé si se ve muy chiquito, si alguno está mirando el celu. Ah, le voy a poner la letrita más grande. A ver, lo pongo ahí más grande. Entonces, les vuelvo a plantear lo que quiero que hagamos. Quiero que agreguemos un proceso. Bueno, vieron que acá no puedo subrayar, pero todas las metapalabras van todas subrayadas, ¿sí? Acá en el bloc de notas no puedo subrayar. Quiero que agreguemos un procedimiento que se llame, por ejemplo, combinatoria,
combi, le vamos a poner, porque ya tenemos combin, para que no se pise con la variable entera. Quiero que agreguemos un procedimiento combin que tenga, bueno, se va a ocupar de qué va a ser, qué se imaginan que va a ser el procedimiento combin, claramente. Hacer el cálculo de la combinatoria. Claro, claramente. Bien. Bueno, pero lo que quiero que hagamos de raro, digamos, aparte, o sea, quedaría, supónganse, combi, mfac. Ahora vamos a ver si hay que cambiar alguna variable. Nfac, mnfac. O sea, esto es lo que yo quiero, así como a grandes rasgos, esto es lo que quiero que se resuelva dentro de la combinatoria. Pero además, quiero que la función factorial esté declarada adentro del procedimiento. O sea, quiero que anidemos la función adentro del procedimiento. Ahora, en el ejemplo que están viendo a la derecha de la diapositiva, la función no está adentro del procedimiento, ni el procedimiento está dentro de la función. ¿Sí? Tengo mi programa principal y tengo una función y un procedimiento declarados ahí. Ahora quiero que agreguemos un nuevo procedimiento que tenga adentro la declaración. Bueno, ¿qué se les ocurre? Aunque sea partecitas, no necesito que me dicten en orden. Cosas que se les ocurre que tendríamos que ir poniendo dentro del procedimiento. ¿Qué parámetros, qué variables locales? Las variables de la función se pueden poner. Tengo que poner la función. O sea que este código de la función lo voy a copiar adentro. Lo voy a achicar un poquito porque me gustaría que puedan ver menos. Ahí. Bien. Pongo acá unas cositas que son las flechitas. Aquí. Esta es multiplicación. Acá una flechita. Si voy muy rápido me avisa. Voy a borrar los comentarios para que no tengamos tanto código. Bueno, acá ya se sabe, acá lo que dice es que está consistido, que es mayor o igual a 0, pero eso está consistido en le doy control. ¿Sí? Vamos a, como ya copié el código de factorial, vamos a ir un poquito más por acá. O sea que, fíjense, ahora la declaración de mi función factorial está dentro de la declaración del procedimiento combinatorio. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Hay que poner los parámetros formales en el procedimiento. ¿No? Bien, ¿qué voy a poner? ¿Cuáles serían mis parámetros formales? M y N. Bien, M y N. Podemos poner M y N para cambiarlo, para que sea un poco más difícil, ya que lo hacemos juntos, le vamos a poner num1 y num2. Solamente para complicarlo. ¿Sí? ¿Qué modo tendrían? Y si va a realizar el cálculo y adentro tiene que tener entrada y salida. Lo voy a modificar mis números, num1 y num2. No. No Entrada, lo cambian, son entrada. todo de entrada. Exacto, son de entrada y son de tipo Entero. no. No. Ah, bueno, pero porque no ven, porque les tapé. Era de tipo T intervalo. Ah, está intervalo. Pero porque no ven porque les tengo que... Claro, porque estaba entre 0 y 50. Claro, exacto, eran entre 0 y 50. ¿Por qué les parece que está entre 0 y 50? Quería preguntar sobre esa. T intervalo pensé que era un vector, pero No entiendo vimos cuál es su. vectores todavía. Sí, T intervalo es un rango, digamos. un rango. Sí, un rango. Estoy probando una Sí, cosa. creo que había dicho que era para establecer un rango entre ciertos números y de paso porque usted había dicho que, por ejemplo, si el día de mañana nosotros queremos trabajar en un programa, no va a trabajar con todos los números. Es como que hay una cierta limitación. Bueno, igual en este caso en particular, pasa que estaba viendo con el celu, pero no se puede. Les voy a mostrar acá, a ver cuánto se banca la compu.
Vieron que este es el de factorial. Si yo le pongo 50, bueno, ¿cómo se escribe? 50 factorial, ahí da, si les pongo 100, bueno, la compu se la banca mejor, pero si alguien tiene calculadora, no creo que se vaya a... Es más, de todas maneras, por más que la compu se la banque, fíjense que ya no se puede escribir el resultado, tiene un exponente de 150 dígitos, ¿sí? Entonces, la idea del 50 es que, no me acuerdo, Ada, y no tengo este código factorial ahora a mano, ¿o sí? No. Si se fijan, no es que las compus se bancan hasta un número infinito, ¿sí? Y depende de la calculadora, depende de lo que esté procesando mi cuenta, por ahí no se va a bancar números tan grandes. En general, vieron que el factorial es un número, no sé, factorial de 5 da 120, o sea, es una función que crece bastante, aumenta bastante. Entonces, también es una cuestión de límite de procesamiento. Creo que, no me acuerdo si hemos probado con números grandes nada y hasta tardaba como un segundo en resolverse, que es un montón para la compu. O sea, si yo llego a visibilizar que la compu está tardando es porque es algo que le está costando, ¿sí? Después lo podemos probar en nada. En principio es porque, en principio la compu va a tener su límite de procesamiento, la calculadora o lo que sea, y también para darle una cota, ¿sí? Si le pongo de tipo entero, podría poner, no sé, el factorial de 1.000.000, ¿sí? Ya es un montón. Bien, bueno, todo esto era porque le poníamos un intervalo. Bien, ¿qué más? Parámetros formales, perfecto. ¿Me falta alguno como parámetro formal? ¿Combi? Bien, le vamos a poner otro nombre, pero para complicarla nada más. ¿Esta de qué modo sería? De salida. Salida y este cierre entero. Como le cambié el nombre, para que tengamos más mezcla, la cambio acá. Bien. Ahí sí ya estaríamos. Entran dos números y sale el resultado, ¿sí? Porque toda la parte de factorial va a pasar acá adentro, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, en algún lado voy a tener mi comienza de combin y mi termina. ¿Qué más? ¿Esto tiene algún valor? Dentro de mi código acá del TXT. ¿Esto tiene algún valor? Este. No. 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 Entonces, ¿qué voy a hacer? Se lo inicializa en 0, ¿no? Supónganse que lo inicializamos en 1 En 0. o en 0. En 0 en realidad no, porque estoy dividiendo, así que no podría ser. Supónganse que sea 1. Y bueno, a ver, lo inicializamos. Lo podemos inicializar acá. mfac 1. Bien, ¿y ahí qué pasaría? Ya está con eso. ¿No se tendría que declarar las variables, profe? Me falta declarar variables. Muy bien. ¿Qué declaro? mfac, nfac y mnfac no están. No están. Bien, bueno. nfac. ¿Qué más? ¿Y estos de qué tipo serían? Entero. 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 Bien. ¿Qué más? Ya está, ya funciona. Para poder... O sea, supónganse que ya funcione, ¿no? Si no me faltara nada. El resultado, en resu, yo pondría 1 dividido 1 dividido 1.
¿Es eso lo que estoy buscando? No. No, No. no, no. ¿Y a quién se los voy a pedir? Va por ahí. ¿A quién se lo voy a pedir? ¿A procedimiento lo control? ¿O no? No, el pedido de NUM1 y NUM2 está acá. Sí. Acá yo ya me aseguré que ingresa NUM1 y NUM2. Pero yo no hago mi cuenta con NUM1 y NUM2. ¿Hago un return, profe? ¿Algo así? ¿Los return en qué iban? ¿En Ah, no, qué sí, el módulo iban? procedimiento. Claro, bien, pero igual está bueno. Todo lo que se les ocurra está bueno decirlo para que vayamos rejuntando teoría. Los return, en nada, acá acuérdense que es una asignación al identificador de la función, ocurren dentro de la función. Esto sería un return, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Pero, perdón, me equivoqué, no un return, sino, por ejemplo, cuando llamo al procedimiento o la función, ¿no tendría que hacer eso? En vez de, como ya tengo los bien, números, bien. llamo al procedimiento, pero ¿A qué procedimiento voy a llamar? a combin. Bueno, Llamo a combin desde adentro de combin. ¿Puedo llamar a combin desde adentro de combin? A factorial. A factorial. Entonces en mfac voy a hacer factorial de quién. De número 1. Muy bien, no de M, quería que me digan M, Ah, para decirles no es de M, num 1. de num1, ahí tienen que hacer Uno. esto, esperen, admitir. Entonces, en mfac, yo sé que es más complicado cuando les voy cambiando las variables, pero la idea de mezclar las variables es que vaya quedando claro acá que estamos trabajando todos juntos. En nfac voy a hacer factorial de num 2. 2 y en mnfac voy a hacer factorial de m menos n, ¿no? Pero sería número 1. Ah, muy bien. Bien. NUM1 menos NUM2. Bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo mismo que tenemos acá. Eso mismo de acá, tiki, lo estamos haciendo adentro ahora. ¿Por qué? Porque declaré la función adentro del procedimiento. Acuérdense, por si alguno no escuchó justo, lo que estamos cambiando de la solución de la diapositiva, que está, digamos, perfecta en el sentido que funciona, no de que esté hecha perfecta, sino que funciona bien, lo que estamos haciendo ahora es anidando módulos. Estoy declarando una función adentro de un procedimiento, la función factorial adentro del procedimiento combinatoria, que ese procedimiento combinatoria no estaba en el código original, pero sería el procedimiento que representa el procesamiento de datos. Estoy haciendo un procedimiento que haga todo eso. Y aunque el procedimiento que se encarga de hacer el procesamiento del dato se llama combin y ya estaría cumpliendo esa función de procesamiento, de todas maneras, en este caso está bueno porque sí o sí necesitamos declarar la función factorial, porque si no la declaro, igual acá adentro tengo que copiar 3 veces el código como teníamos en la otra diapositiva. ¿Sí? Bien, entonces, genero, estas están declaradas, estas dos salieron del encabezado, hasta acá venimos bárbaro. Después, en resu, ya tengo mi resultado, supuestamente está todo bien, ¿no? ¿Les parece que falta algo? ¿podría ser mostrar digamos, el resultado que tiene mfac, nfac y mnfac? Porque es como que se guarda adentro el valor del factorial, pero en ningún Pero no momento lo se va a montar sabe. en el programa. Claro. Bien, bueno, a diferencia de que en reglas generales no deberíamos imprimir, en un lugar que no imprimimos nunca es en las funciones, pero si bien en general diríamos no, porque no puedo imprimir en un procedimiento donde ya estoy haciendo otra función. En este caso en particular, fíjense que como nfac, mfac y mnfac son locales, si yo no los imprimo, si yo quisiera verlos y no los imprimo en el procedimiento combin, después los pierdo. En el programa principal no los puedo imprimir, porque la única salida de este procedimiento combin es resu. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera que estos valores se vean, este es el lugar para imprimirlo. ¿Sí? No estaría bueno imprimir el resu adentro de combin.
porque es la salida, o sea que el objetivo es imprimirlo afuera o en otro procedimiento. Pero si yo quisiera imprimir los subtotales, tengo dos opciones. O los imprimo acá adentro, o ¿cuál sería la otra opción? Se lo declara como variable global. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más tendría que hacer para poder imprimirlos afuera? Además de declararlos como variable global. Se declara un parámetro formal. Bien, tiene que ser un parámetro formal. En realidad, y esto está re bueno, esto que surgió, si yo en mis variables globales, que en realidad en este momento están declaradas ahí, si yo tengo declarado mfac, nfac y mnfac y no las tengo declaradas acá, esto no estaría, yo las podría imprimir, presten atención acá, las podría imprimir en mi variable, en mi programa principal, porque son visibles. Les estoy asignando un valor adentro de Combin, pero son globales, o sea que en realidad no habría traba para imprimir, pero no es adecuado, ¿sí? No es como la mejor opción, no es adecuado teniendo en cuenta una buena práctica de programación. En general, y esto es re importante, en general no manejamos variables globales adentro de los procedimientos o funciones. Si yo quiero utilizar una variable global adentro de un procedimiento o función, lo declaro como parámetro formal. Y se lo voy a pasar a mi parámetro formal, a mi procedimiento o mi función en su llamado, en el programa principal. ¿Sí? No uso. Si bien podría, así como está ahora, tal cual como está ahora, así se podría hacer, las tengo declaradas como globales y las utilizo acá adentro. Esto se puede, por una cuestión de visibilidad, se puede, pero no es correcto y se los vamos a corregir como, como una mala práctica de programación. ¿Sí? ¿Por qué les parece, si se les ocurre, que no está bueno ir modificando variables globales adentro de los procedimientos sin pasarlas como parámetros? ¿Por qué se les ocurriría que no está muy bueno? ¿Se les ocurre? No es nada muy técnico, ¿eh? Porque cuando se quiere hacer un mantenimiento del programa, quizá no se puede, no se sabe antes de ver el programa que estaba, digamos, la variable global adentro de ese procedimiento o función. Es un lío, ¿sí? Entonces después cuando yo quiero hacer mantenimiento, o quiero depurar, o quiero, no sé, reutilizar mi código, es un lío. Por eso en general no se tocan variables globales, salvo que sean constantes, ¿no? Que tal, las constantes si están declaradas al inicio son globales. No usamos, ¿sí? No las toqueteamos adentro de las funciones, ni de los procedimientos. Si yo quisiera modificar una variable global, como num1 y num2, las pasaría como parámetro, ¿sí? Bueno, eso es algo re muy importante, pregunta de promo final. Entonces, ¿nos faltaba algo acá? No. Ah, bueno, me habían dicho que podíamos imprimir los subtotales, estos tres, mfac, nfac y mnfac. Es una buena observación. No lo vamos a imprimir porque en este caso no los necesitamos, pero podríamos acá poner un escribir, ¿sí? Solamente si quisiéramos imprimir los subtotales, si no, no hace falta. Bien. Teniendo en cuenta esto, que voy a cambiar en mi programa principal. Voy a copiar lo que tengo acá,
si me dicen que cambio. Este es mi programa principal. ¿Qué tendría que borrar, agregar, cambiar? Con los comentarios para que no sea tanto lío. Leo controlo se quedaría. Bien, este se queda, perfecto. ¿No sería que mfac, nfac y mnfac ya no estarían si están dentro del procedimiento de combi? Perfecto, se fue. Combi tampoco se queda. Bárbaro. Entra combi y se les pone las variables actuales. ¿Qué serían? Número 1, número 2 y la función no sé cómo se llama. No sé si la llama siquiera. La función se llamaba factorial. Se la pone adentro también en parámetros. ¿Les parece? ¿Con qué tiene que coincidir esto que tengo acá? Tienen que estar en el mismo orden que las variables formales. Bien. O sea que tenemos... Resu faltó. Bien, rezo. O sea que este lo saco. Ahí está bien. Y la función así se llama. No, solamente lo de... Como la función es local, como que yo ni me entero en el programa principal que está usando el factorial. Entonces no se lo llama. Queda así. ¿Queda así? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, está mal. Y abajo en escribir también dice combi, tiene que ser combi. No. ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Puedo poner combin acá? No se puede. Tendría que ser resu. Resu, muy bien. ¿El resto está todo bien? El M y dice M y N. Habría que cambiarlo por num1 y num2. Pero En no hay las que repetir. combinaciones, Sí. en el escribir. Cambio acá num1. ¿Sí? Sí. Bueno, sigue estando mal. Y en el asta no sería hasta num1 igual a num2. No, va a estar peor todavía. Ah. Y también está Leo Control, que ese también está mal. Leo Control M y N. ¿Está mal? Sí. Ese no sería otro procedimiento. Eso, Sí, Leo control es otro procedimiento. Este es un procedimiento, este es el otro procedimiento. Ahora tenemos dos igual que antes. Antes teníamos una función y un procedimiento. Pero sigue habiendo algo mal. ¿Cuál está mal? ¿Que Leo control diga MN o que combin diga num1, num2 y resu? combi. Que diga num1 y num2. ¿Este que está bien o mal? Debería decir N, M y... más. Perdón, que te moví. Quería admitir. Tendría que decir MN y qué más. ¿Por qué tiene que decir M y N? Y no num1 y num2. Porque son las variables globales las que entran al procedimiento. Estamos en programa principal. Estamos invocando los procedimientos Leo controlo y combin. Y tengo que elegir entre M y N y num1 o num2. ¿Cómo voy a elegir? Mirando mi declaración de variables principal. ¿Sí? Donde dice que tengo declarado M y N. Entonces lo correcto acá es M y N.
Y en vez de resu, Combi. ¿se entendió eso? ¿Para todos? ¿O no? No, que si no me dirían, No. sí, De vuelta, Yo siento. ¿Lo puedes repetir? porque se me Sí. trabó. pero lo voy a volver a ver, ¿puedo hacer para Sí, atrás? pasa, profe, que a veces como que, ¿Me corta? no, sino que como que estamos muy abajo y capaz que se olvida la parte de arriba, eso voy. Ah, no, pero ya les había dejado acá para que vean las variables, ¿eh? Ah, es verdad, sí, no. Sí, Entonces yo no estoy viendo. se los moví así medio a propósito, pero no les dije nada Ah. para ver si se dan cuenta. Esperen que vuelvo para Está bien. atrás, lo que habíamos escrito. Pero sí, si me falta mostrar algo, me avisan, ¿eh? Num 2. Esta era la otra opción que habían propuesto. Lo que decía la compañera es, yo no puedo poner num1 y num2, porque num1 y num2 pertenecen solamente a Combin. En realidad, las variables, que son las que están marcadas acá de grisecito, las variables que están declaradas para utilizar en mi programa principal, que es lo que estamos haciendo ahora, las que tengo para usar son mn, bueno, estas me habían quedado, mfac, nfac y mnfac, estas las tendríamos que sacar, y combi, ¿sí? Y acuérdense que cuando yo hago el llamado con parámetros actuales desde el programa principal, lo tengo que hacer con mis variables globales, con las variables que declaré al inicio de mi programa combinatorio. Por eso no puedo poner num1 y num2, porque no están declarados acá. Las que tengo equivalentes declaradas en variables son mn y combi. ¿Sí? Sería m. Así se entendió. No repito de nuevo. Sí, ahora sí. Ahora sí se entendió. Bárbaro. Este sería nuestro programa principal. Bueno, re bien igual. Hicieron un re trabajo. Bien. Bueno. Después esto de última se los agrego ahí. Bien. Todo esto que estábamos hablando está representado con este esquema de anidamiento. Tendríamos nuestro programa general que se llamaba combinatorio. Este sería el programa combinatorio. Este sería el procedimiento, por ejemplo, este sería el de leo y controlo, que no tiene nada dentro. Este sería el de combin y este sería el de factorial. ¿Sí? Es lo que charlamos recién, no se hagan mucho lío. Acá también, lo mismo, variables locales y variables globales. Lo mismo que charlamos recién, pero escrito formalmente. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Sí. ¿Alguna duda puntual hasta acá? No, Diego, no hace falta. Sí, Juan Pablo pregunta. No, hoy por ahí no vamos a tomar asistencia porque es más lío. Igual son re poquitos. 49, sí, más o menos hay 50, no hay ni 50 de los 120. Una regla para llamar a la función sin copiar y pegarla. Sí, pero tiene que estar declarada arriba. O sea, acá yo, fíjate que en el código de acá, la llamo a la función sin copiar y pegarla. Lo que yo hice en el TXT que hicimos aparte fue que en vez de que esté escrita, en vez de esto, este es nuestro programa completo, ¿no? Ahí, este es nuestro programa completo. Lo que hice fue sacar esta y poner el procedimiento combin. ¿Sí? Pero podría haber pasado que esto estuviese declarado acá, podría estar declarado acá, y acá, si yo declaro acá en combin, ¿qué ingresaría? Si ya no tengo mi función adentro de combin. Si ya no tengo mi función adentro de combin, igual podría llamar a la función factorial. Pero ¿qué tendría que ingresar acá? Bueno, no, podría estar así igual, con la función afuera.
porque ahí estoy llamando la función que está afuera, pero está declarada antes. Entonces ahí funciona. Esto funciona igual, así como está. No necesito copiarlas. Pero acá no están anidadas. Yo lo que les quería mostrar era cómo se anidaban. Entonces, es una función que tenemos que llamarlo en más de un procedimiento. Sí, sí. Si lo necesito llamar en más de un procedimiento, no solamente en combin, la función factorial tiene que estar afuera de combin, como acá. Está afuera y la llamo desde combin y después tengo, no sé, otro procedimiento. Proceso. Y mis parámetros formales, las variables que necesite, y comienza de proceso. Y acá puedo llamar de nuevo a factorial, por ejemplo, sí, factorial de A, etc. Y ahí lo puedo llamar, porque no está declarado dentro de combin. Si estuviera declarado dentro de combin, no lo puedo llamar desde otro proceso, porque no se ve. No sé si eso responde. Está, buenísimo. Bien. Bueno, módulos. ¿Qué? Ah, no sé si alguien iba a preguntar algo. Yo iba a preguntar, en el ejemplo anterior que usted hizo en el blog, ahí está la función factorial, el procedimiento combin y después está el programa principal. Y un procedimiento más que agregué. Bueno, ahí dice procedimiento. Sí. En el procedimiento combin, adentro, o sea, también adentro usó el factorial. Sí. Y también tiene que estar en el mismo orden los parámetros y del mismo tipo. Sí. Como se hace como en el programa principal, Sí. de la misma forma. Sí, tal cual. Okay. Sí, Bueno. sí, eso se cumple siempre. Ok, gracias. Bien. Bueno, los posibles tipos de módulo que tenemos son funciones o procedimientos, y esto habíamos dicho, las funciones tienen todos sus parámetros de entrada, modo de entrada, y un único parámetro de salida. En cambio, el procedimiento puede tener uno, más de uno, o ninguno, ¿sí? O ningún parámetro, ¿sí? Ningún parámetro podría ser, por ejemplo, un procedimiento que imprima un mensajito de bienvenida, ¿sí? Ese procedimiento no tendría ningún valor, ningún parámetro, perdón, ¿sí? Directamente llamo el procedimiento, no sé, que se llame intro o menú, y me imprime un mensajito de bienvenida, o un texto de introducción, o un menú de opciones para que el usuario apriete así 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y ese, no, por ejemplo, no lo podría representar con una función, porque la función siempre tiene, y no imprimimos, además de que no imprimimos dentro de las funciones, la función siempre tiene un solo valor de salida, que sale en el nombre, en el identificador de la función, ¿sí? Bien. Bueno, después dice, la función genera una dirección de memoria asociada a su identificador y el valor que ésta produce se almacena en esa dirección. Eso es, digamos, como la explicación teórica de por qué se vuelve la explicación teórica de esto, digamos, ¿sí? De cómo funciona la memoria en pseudocódigo y por qué se devuelve el resultado final de tipo entero en el nombre del factorial, ¿sí? Bien. Declaración de un procedimiento en pseudocódigo, algunos que ya lo saben, esto porque ya lo estuvimos charlando en todo esto que me fueron ayudando a programar, es lo mismo, ¿sí? Metapalabra procedimiento, el ID del procedimiento representativo de la acción que realiza, y la lista de parámetros formales, ¿sí? En el caso de los parámetros formales tenemos el identificador, el modo, que es ES o ES, y el tipo. Después, declaraciones de constantes y variables, y en su defecto, funciones o procedimientos que estén anidados, como hicimos recién. El comienza, secuencia de sentencias, cualquier while, cualquier mensajito que necesite, etc. Y el termina, ¿sí? Bueno, tenía acá para que escribamos un procedimiento de pseudocódigo que devuelva la suma de dos números. No se los voy a hacer, después se los subo, era esto. Hicimos uno mucho más difícil. Era el procedimiento sumar, entonces teníamos num1, num2, de modo entrada tipo entero, y suma modo salida de tipo entero,
No controlo, solo sumo, solo opero, porque es el procedimiento sumar, no es un procedimiento de consistencia. Asigno mi variable de salida y listo. ¿Sí? Y desde, y acá les hice el mismo ejemplo con una función. ¿Sí? Esto después se lo subo igual ahí a la carpetita de la clase 4. Pero bueno, esto no lo explico porque es mucho más fácil de lo que estábamos haciendo y igual se los dejo ahí de ejemplo para que lo puedan utilizar. Bueno, declaración de la función, lo mismo, ¿sí? Metapalabra función, ID de la función, representativa de la acción que realiza, lista de parámetros formales, todos de entrada, ¿sí? Te dice acá, parámetro formal es el identificador del parámetro, el modo y el tipo. El modo no ponemos nada porque son siempre de entrada, en este no se pone letra. Fíjense que acá les puse, en este que es de entrada, fíjense que acá no ponemos nada, porque son todos de entrada. En procedimientos y tenemos que declarar si es de entrada o de salida o de entrada-salida. Después mi secuencia de declaración de constantes y variables. Podría haber funciones anidadas dentro de otras funciones. Él comienza, secuencia de sentencias. Y esto, acuérdense, este sería como el return que hablábamos recién, la vuelta, ¿sí? En el ID de la función, el resultado final. ¿Sí? Bueno, esto ya lo dije. Bueno, y esto también que lo charlamos. Bueno, ¿hasta ahí estamos? ¿Preguntas? No. No sé si hay alguna duda hasta ahí. No, bueno, cualquier cosa si no me freno. Invocaciones de la función. Nosotros acá, me cerré todo. Acá habíamos hecho, cuando es un procedimiento, la invocación directa. Invocación directa sería nombre del procedimiento y entre paréntesis los parámetros actuales, el mismo orden, cantidad y tipo. Y en el caso de las funciones, no puedo hacer invocación directa, haría una invocación en una asignación. Esa invocación en asignación no es la única forma. Esta es la de procedimiento, fíjense que acá me adelanté, perdón. Tenemos las directas, ¿sí? Y incorrecto sería asignar en una variable, ¿sí? Y en el caso de la función, tengo tres formas. Una es la que vimos recién en la diapositiva, en una asignación. Otro en una condición, ¿sí? En un mientras, en un sí. Y otro en un escribir directamente, ¿sí? Y acá tienen dos ejemplos que no funcionaría. No puedo hacer el leer de un factorial y no puedo hacer invocación directa de una función. Esto es de memoria, ¿sí? Muchas cuestiones de función y procedimiento me lo tengo que aprender de memoria. En realidad, en general, en la materia, todo lo que es sintaxis, todo eso me lo tengo que aprender. Si bien va a ser a través de la práctica, todas estas cuestiones de funciones y procedimientos no hay forma de practicarlas. Tengo que estudiar y tengo que saber cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro. Lo que me va a determinar a mí cuándo usar función y cuándo procedimiento es el tema de los parámetros que yo vaya usando, de la cuenta que tenga que realizar, ¿sí? Por ejemplo, si tengo que imprimir un menú, nunca jamás voy a usar una función, ¿sí? Bien. Dice, ¿cómo establecemos el vínculo entre los módulos llamador y llamado? Y es lo que decíamos recién, ¿sí? Se los leo igual. Dice, mediante los parámetros, en la especificación del módulo, este es el encabezado del módulo, ya sea de función o procedimiento, se enumeran los parámetros formales, ¿sí? Son los que, digamos, como los que corresponden a la definición de mi módulo. En el módulo llamador, que en general lo hacemos en el principal, pero recién cuando anidamos en combin, fíjense que acá no es, en este caso, acá, para estas líneas de código, el módulo llamador, ¿cuál sería? ¿Cuál es mi módulo llamador? Acá. ¿Desde qué módulo estoy llamando a factorial?
Me quedé solita. Ah, com. Eh, Ahí está, ahí me contestaron por chat. Bien, el módulo llamador es combin y el módulo llamado es factorial. ¿Sí? Bueno, después dice parámetro formal, identificador con tipo en función del cual se define el procedimiento función. ¿Sí? Los que ponemos en el encabezado cuando declaro mi módulo. En la función factorial, número es el parámetro formal. En nuestro caso, acá en factorial, también, sí, número. ¿Sí? En leo y control los parámetros formales son m y n. ¿Sí? Aunque, bueno, en leo y control, está bien. ¿Se acuerdan que era cuando decíamos que teníamos el mismo? Que decíamos que teníamos el formal coincidía justo en este caso con los actuales, ¿no? Los identificadores de los parámetros formales coincidían con los identificadores de los parámetros actuales. Dice, los parámetros formales que son especificados en la declaración del módulo son llamados también ficticios porque no tienen posición de memoria asignada, sino hasta la invocación del procedimiento. Teoría. Más sobre parámetros. Parámetros actuales. Identificador de variable utilizado en la invocación del procedimiento función, en general desde el programa principal, siendo dicha variable global al módulo que se llama. ¿Sí? Si llamo del programa principal es global a todo mi programa. En el ejemplo, cada vez que se llama factorial, lo hacemos usando una variable global. Las tres son parámetro actual en cada llamada. ¿Sí? Lo que les decía. Cuando yo utilizo acá, no decía diff en este. Cuando yo utilizo acá, por ejemplo, m, n y m-n, tienen que estar declaradas acá. ¿Sí? M-n no, porque es la resta. ¿No? Este no está en realidad. No usamos el diff. Bien. Las dos, vamos a dejarlo bien así. Las dos son parámetro actual en cada llamada. El identificador de los parámetros formales es independiente de los actuales. Lo mismo que les decía, que el hecho de que acá los formales coincidan con los actuales, no importa, no tiene nada que ver, ¿sí? Es como que justo coincidieron, porque fíjense que en el caso de factorial, mando una m y en realidad el formal es número, ¿sí? No hace falta que coincidan para nada, son independientes. Bien. Y esto sí, súper importante, lo que sí debe respetarse es el orden, número y tipo. Esto se llama notación posicional. ¿Por qué se los aclaro? Porque después van a ver en nada, creo que esto está igual en el documento de sintaxis, que hay otra forma de hacerlo, con ítem y eso, ¿sí? Pero bueno, por ahora nos quedemos con esto, más adelante, si alguno avanza con eso, buenísimo, pero no es algo tan importante, en general nos manejamos de esta manera. Dice, bueno, sea el siguiente encabezado de procedimiento. Procedimiento test, y tiene num, de entrada-salida flotante, modo entrada-salida tipo flotante, cant, modo entrada-salida tipo entero, título, modo entrada, tipo cadena. Este tipo tiene que estar declarado más arriba para poder usarlo. Como esta es la declaración del encabezado, num, cant y título son parámetros formales. ¿Sí? Supongamos que invoco al procedimiento test de la siguiente manera. Si hago este llamado, estos son los parámetros actuales, valor, dato y encabezamiento. Seguimos con notación posicional. Y acá, bueno, lo que ya sabemos, valor tiene que ser flotante, porque o sea, el primero de acá tiene que coincidir con el tipo de acá, o sea que valor tiene que ser flotante. El segundo de acá tiene que coincidir con el de acá, o sea que tiene que ser entero. Y el tercero de acá tiene que coincidir con el tercero, que es cadena. ¿Sí? Y no podría llamar así. ¿Sí? No puedo cambiar el orden. Bien. Conceptos. Bueno, se los voy a leer igual. Ya sé que pueden leer solos, pero por ahí para agregar alguna aclaración que les venga bien, pero no aburrirlos leyéndole las diapositivas. Dice parámetro de entrada, que se le dice o por valor, esto es importante, o sea, parámetro de entrada o por valor, es otro nombre, esto entra siempre en las promos, en los finales, es aquel parámetro cuyo contenido no se modifica. Esto es re importante. Cuando yo mando, por ejemplo, cuando mandábamos num1 y num2, no los puedo modificar.
¿sí? No se modifica al ejecutarse el módulo involucrado, ¿sí? Se comporta como si fuese una variable, una constante, perdón. Porque lo que pasa es que se está copiando, ¿sí? Se copia el contenido del parámetro actual en el formal que estoy utilizando en mi procedimiento o función, ¿sí? Parámetro de salida o por resultado, se llama así. Al ejecutarse el procedimiento invocado, el parámetro actual correspondiente no transmite ningún valor. Fíjense que cuando yo llamo a combin, en el llamado de mi programa principal, que sería acá, combin no tiene absolutamente nada, no hay nada acá, ¿sí? Ni siquiera necesito que esté inicializado. No me sirve de nada que esté inicializado. Le mando un M, le mando un N, que se los pedía al usuario, pero en combi no hay absolutamente nada, ¿sí? Y cuando finaliza la ejecución del módulo, el contenido del parámetro de salida se copia en el parámetro actual correspondiente, el cual debe ser una variable, ¿sí? Entonces, una vez que yo procesé acá, en resu, ya tengo mi resultado y lo copio a combi. Por eso después puedo imprimir el combi, porque ya está copiado el valor que estaba en resu adentro de mi procedimiento combin. Y después parámetros de entrada y salida, que en este caso no utilizamos, es aquel cuyo contenido puede, bueno, se llama por valor o resultado, o sea, las dos cosas, digamos, ¿no? Las dos palabras que habíamos visto antes, es aquel cuyo contenido puede inicializarse o modificarse al ejecutarse el procedimiento. Ingresa con un valor y se puede modificar, ¿sí? Bueno, eso que analizamos ya lo charlamos antes. ¿Cómo funcionan los llamados? Esto está bueno, pero se los voy a explicar en el código por ahí más sencillo. Cuando yo vengo acá ejecutando, ejecuto acá, el repetir. Después de ejecutar el repetir, me vengo al leo controlo. Después del leo controlo, estoy acá, en válido. Después estoy en leer el M, el N, mientras, bueno, me fijo si entro o no, piqui, termino y me vengo a la asignación. Después de esa asignación estoy en factorial. Comienza, inicializo, mi mientras, salgo. En factorial pongo el valor, me vengo acá. Después de acá, me vuelvo para acá. Tiqui, 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 todo mi caminito, me vuelvo para acá. Vuelvo a llamar a factorial, me vuelvo a venir para acá. Tiqui, 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 tiqui. Y después me vengo a combi, ¿sí? Y acá como no hay más llamados, hasta el hasta, y si no, me vengo para arriba. ¿Eso se entendió? Sí. Espero no estar aburriéndolo. Bueno, y esto dice acá. Llamo a factorial, se hace el llamado, entro al módulo de factorial, ejecuto todas las sentencias, termina factorial, acá tengo el retorno, vuelve a la siguiente línea de código, ¿sí? Ejemplo 2. Dice, el siguiente procedimiento imprime títulos y totales, ¿sí? Entonces tenemos, el procedimiento se llama print y tenemos dos parámetros de entrada de tipo flotante y dos parámetros de entrada de tipo entero, ¿sí? Aparte tenemos una variable local que es bonif, que es de tipo flotante. Entonces tenemos, comienza la impresión, o acá iría print, pasa que le cambié el nombre. Ahí está. Siempre me queda alguna cosita. Bien, el total de ventas del empleado, y pongo acá numemp es total ventas, ¿sí? Las unidades vendidas fueron cantidad de ventas, y acá una cuenta en bonificación que lo uso para imprimir, ¿sí? Todo esto que está acá, bueno, adentro y acá, todo esto se calculó en mi programa principal. Sin embargo, para poder imprimirlo acá adentro, como habíamos dicho, no trabajamos con la variable global, tampoco para imprimirla, por más que no la estemos modificando, sino que se la pasamos por parámetro a print, y una vez que se lo pasamos por parámetro a print, print lo va a utilizar adentro para imprimir, ¿sí? Y acá hay un ejemplo de cómo podría ser el llamado. Bien, y después dice sugerencia, siempre modularizar los programas, y con esto aclaro, ya por ejemplo en la entrada del práctico, en la entrega, perdón, del práctico 3 de ADA, es requisito que esté modularizado.
Y ahora de paso vamos a hablar de eso. Ya sé que estamos en práctico 2, pero nos falta tanto. Los módulos tienen que tener un único objetivo, seguimos insistiendo con lo mismo. Leer valores dentro de los módulos solo cuando sea estrictamente necesario, o sea, en el mejor de los casos, ingreso de datos. Y imprimir valores dentro de los módulos solo cuando sea estrictamente necesario. Como habíamos visto recién, si quisiera imprimir los subtotales de factorial, sí o sí lo tenía que hacer ahí adentro porque eran locales. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bueno, cuando ustedes hagan la entrega del práctico 3, porque falta un montón, pero en realidad no falta tanto, entonces ya lo voy a decir, aunque no estén todos, aprovecho para repetir, a veces somos repetitivos, pero siempre tratando de que sea por el bien de ustedes. Después igual si quieren me hacen otras preguntas. Ustedes van a llegar a tal día es antes de la semana del estudiante, eso está ahí en el crono. Ustedes tienen que entregar un ejercicio de práctico 3 en ADA. Y ese ejercicio tiene que cumplir ciertas restricciones. No me las acuerdo ahora de memoria, les digo algunas, antes de la entrega les vamos a avisar. Una de esas es que compile, otra de esas es que tenga 2 módulos. Ah, y hay una más, pero eso no lo vimos todavía. Son tres condiciones. Si no tienen esas 3 condiciones, o sea, generé un código y no le puse módulos porque me colgué, no puedo rendir el parcial. Y no hay tutía. ¿Sí? Entonces, al momento, no de la tarea, acuérdense que vieron que tenemos de práctico 1 al 8, del 1 al 7 entran en parcial y del 3, 6 y 8 tenemos entrega de ADA. Acuérdense que como en algorítmica 2 es todo en ADA, la idea es que ustedes ya salgan de algo 1, la idea no, es un requisito, que ya salgan de ADA evaluados, perdón, que ya salgan de algorítmica 1 evaluados. Entonces, en práctico 3, 6 y 8, que el 8 no entra en parcial, tienen que presentar un código en ADA. La entrega del práctico 3 es requisito para rendir el primer parcial, la entrega del práctico 6 es requisito para rendir el segundo parcial, y la entrega del práctico 8 es requisito para tener nota de cursada. ¿Sí? Entonces, no, el TP8 es todo ADA, así que se evalúa en esa entrega que van a hacer. Es como podría decirse así, como un práctico integrador. Tiene como un poco de todo. Entonces, al momento de hacer la entrega del práctico 3, ustedes tienen que tener en cuenta que el código que generen en ADA, o sea, no puedo llegar al práctico 3 y empezar a ver cómo funciona ADA. Primera recomendación. Por eso también se les da un espacio en laboratorio y los estamos separando en comisiones, etc. Y después, si yo, por ejemplo, colgué, no compila, lo mandé igual porque se me hacía la fecha, porque lo agarré medio a último momento, bueno, listo. No compila, no puedo rendir el parcial, voy derecho a recuperatorio. Si es que para la fecha del recuperatorio tengo entregada la entrega del práctico 3 compilada con módulos y con la otra condición. ¿Se entendió eso súper, hiper, mega claro? Para que no haya sorpresa. Sí. Bueno, ya se los había dicho, pero se los repito. Bien, preguntas. Con respecto a la tarea 2, ¿es solo una entrega o es como un ir y venir? La tarea 2 es un docs, ¿no? ¿O no? A ver, porque esa es de la práctica, no me acuerdo, pero entramos a mirar. Ah, porque es un Word. No dice nada acá. Ah, no, porque no, perdón, sí, ya me acordé, perdón. Acuérdense que las entregas son aprobado o las tareas, perdón, no las entregas, son aprobado o desaprobado. O sea que yo entregué, acuérdense que para el primer parcial, no, para el bonus del primer parcial necesito tener entregados 3, el 100%, digamos. Práctico, tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Y de esas 3 tengo que tener aprobadas 2. ¿Sí? Así que no, la idea es que entregan y ahí ya van a tener su nota.
Ah, ok. Más preguntas. No. Bueno, si no tienen más preguntas, eso es todo por la clase de hoy. Nos vamos a ver el lunes. El lunes de... Ah, no sabía nada. No, pero calculo que tenemos... Ay, no sé. Supongo que tenemos clase normal. 19, 20, 21, 22. Feriado. No, está confirmado. Ah, pero dice provincia de Jujuy. Igual subieron que lo dejaban a decisión de las facultades si se unían al paro o no. No, no, vamos a tener clase normal. Normal. Sí, así no nos atrasamos. Está muy ajustado el cronograma. Ahí vamos a ver clase 5. Pero sí, no en este caso, el lunes va a haber clase normal, pero ante cualquier eventualidad sí les avisamos en el foro de novedades. Bueno, espero que no estén muy atrasados. Es difícil a veces llevar ahí la materia al día, pero bueno, un esfuercito. Aprovechen los fines a ponerse al día también. Bueno, no sé si no tienen más dudas, no tengo más nada para agregar. Creo que se haya entendido. Sí, profe, así una pregunta así nomás. Sí. ¿Cuándo termina el práctico 2? Y eran 2 clases, me parece nada más. A ver, también. Ah, acá. Iba a buscar el papel, pero tenemos acá. Cronograma. Ah, no, les mentí. El No eran 2 jueves. clases. Jueves, sí, porque el 30 ya arranca. O sea, depende de la comisión, algunos lo terminan el 30 y otros terminan el 25. Bueno, listo, profe. ¿Sí? Gracias. Bueno, chicos, Chao, profe, muchas gracias. nos vemos. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, descansen. Nos vemos.